Capítulo 171. El plan de los exaltistas. Sora se quitó el guante corroído y lo arrojó despreocupadamente al suelo, luego recogió el orbe de cristal que también había descartado antes. Una compatibilidad con éter de puntuación 0 significaba que su cuerpo no podía absorber éter y, por lo tanto, no se veía afectado por la corrosión del éter. Aún así, no había nada en ese orbe de cristal que le pareciera particularmente especial. No fue hasta que Airi salió de su aturdimiento y explicó rápidamente. Jefe, esto es algo que el líder de los exaltistas desarrolló hace mucho tiempo. Se usaba como un corazón para mantener las funciones corporales. No sé por qué terminó aquí, pero definitivamente es valioso. Deberías conservarlo pero ten cuidado con la corrosión del éter. Y además, accedí a un recuerdo almacenado en el corazón. Los exaltistas están llevando a cabo un plan actualmente. Pretenden desarrollar un fármaco que permita a los etéreos sobrevivir fuera del Hollow, y luego lanzar un asalto a gran escala contra Nueva Eridu. Al oír esa última parte, los ojos de Sora se abrieron con sorpresa. Los etéreos no pueden sobrevivir fuera del Hollow. ¿Cómo piensan desarrollar un medicamento así? La fusión entre humanos y etéreos también solía ser imposible, dijo Airi, con un tono grave. Pero los exaltistas lo lograron. Así que no puedes asumir que no darán un paso más. En los recuerdos almacenados en este corazón, su investigación sobre el fármaco ya ha llegado a la fase final. Ahora, todo lo que necesitan es encontrar un etéreo con la compatibilidad genética adecuada, descomponerlo, extraer los genes y luego liberarlos en Hollow 0. El éter en el aire los transportará al cuerpo de cada etéreo y... Mientras continuaba, la voz de Airi se fue apagando, como si no se atreviera a terminar la idea. Porque para Nueva Eridu en este momento, incluso un solo etéreo ordinario de clase gigante representaba una amenaza enorme. La idea de que todos los etéreos de Hollow 0 atacaran al mismo tiempo y ni Airi ni Sora querían imaginar qué tipo de infierno desataría eso sobre la ciudad. Así que, en el momento en que se dio cuenta de lo grave de la situación, Sora supo lo que tenía que hacer. Parece que tendremos que adelantar nuestros planes para destruir a los exaltistas, dijo lentamente. La forma más directa de evitar que el fármaco se complete es eliminar a quienes están detrás de él. Por supuesto, esto no era algo que pudiera hacerse de la noche a la mañana. Incluso si su cuartel general era destruido, mientras quedaran fragmentos del líder, los exaltistas podrían regenerarse con el tiempo. Aún así, retrasar su progreso era mejor que nada. ¿Crees que podría usar esto para atraerlos?, preguntó Sora tras un momento, mirando el orbe de cristal en su mano. El mayor problema al que se enfrentaban ahora era no saber dónde se escondían los exaltistas. Necesitaban algo para sacarlos a la luz. Este orbe el corazón que una vez usó el líder de los exaltistas tenía que tener un valor significativo para ellos. Como mínimo, podría tentar a algunos oportunistas codiciosos a exponerse. No estoy segura, pero vale la pena intentarlo. Los exaltistas son peligrosamente astutos, especialmente su líder. Entre sus muchos fragmentos, hay algunos diseñados específicamente para manipular mentes. Muchas de las personas modificadas que hay por ahí fueron atraídas y engañadas por él para convertirse en sujetos de prueba voluntarios. Jefe, esto no es solo una misión menor. Concierne a la seguridad de todo Nueva Eridu. No puede haber errores. Y tú eres el único que puede cambiar las cosas. Las palabras de Airi hicieron que Sora se detuviera. De algún modo, parecía que ella lo veía como el salvador del mundo. Pero la verdad era que todo lo que Sora había hecho hasta ahora era simplemente para proteger a las personas cercanas a él. Si terminaba salvando Nueva Eridu, eso solo sería un efecto secundario. Lo entiendo. Esperemos que esta cosa sirva para algo y por ahora, escóndete. Con otros alrededor, no puedo actuar con libertad. Dicho esto, Sora activó Kamui, arrastrando instantáneamente a Airi de regreso al espacio de bolsillo, estuviera de acuerdo o no. Luego salió de la Academia Helios, orbe de cristal en mano, y se adentró más profundamente en Hollow 0. Este lugar sí que tiene uno grande, murmuró Sora, entrecerrando los ojos al divisar una figura enorme en la distancia en el momento en que llegó. Era claramente un etéreo colosal. A juzgar por el éter opresivo que emitía, este etéreo superaba con creces a Nineveh en fuerza pero no había notado a Sora y permanecía en un estado latente. En ese estado, su actividad de éter era baja. Parecía más una montaña dormida que una criatura viva. Sora no había venido por él, así que no lo molestó.
Simplemente esperó en silencio a que aparecieran los exaltistas. Pero antes de que siquiera viera una señal de ellos, el etéreo latente se agitó de repente. Sus niveles de éter aumentaron visiblemente. La mirada de Sora se agudizó cuando se dio cuenta de que el orbe de cristal en su mano estaba experimentando una transformación extraña. Al percibir el peligro, no dudó. Lanzó el orbe. En el instante exacto en que salió de su mano, cuando dos poderosas fuentes de éter resonaron, un cristal de éter que se expandía rápidamente comenzó a crecer desde el interior del orbe. En cuestión de segundos, el cristal en expansión había engullido toda la calle circundante. El etéreo colosal, influenciado por el orbe, despertó por completo. Su figura imponente empequeñecía incluso a los edificios a su alrededor. Miró la masa de cristal en expansión a lo lejos y, atraído por la fuerza del éter, comenzó a moverse hacia ella. En cuanto a Sora, su cuerpo ya había sido tragado por la expansión del cristal desde el mismo momento en que comenzó. Sin embargo, no estaba muerto. Había usado su habilidad de desfasamiento para entrar en el espacio de Kamui. Lo que ocurriera afuera estaba ahora completamente fuera de su percepción. ¿Fue esto una coincidencia? ¿O parte de un plan desde el principio? A salvo dentro del espacio de Kamui, Sora no pudo evitar preguntarse. Había tenido la intención de usar el orbe para atraer a los exaltistas y terminó siendo engañado él mismo. Si no fuera por su absurda habilidad de desfasamiento, probablemente ya sería un cadáver. Mientras tanto, en el mundo exterior, alguien más notó la perturbación y se apresuró a investigar. Cuando vio el enorme cristal de éter y al etéreo colosal despertado, un destello de conmoción cruzó su rostro. ¿Qué demonios y pasó aquí? Capítulo 172. Ki. El etéreo colosal devoraba el enorme cristal de éter como un demonio hambriento. Cuando Sora salió del espacio de Kamui, esa fue la escena que lo recibió. Parecía que el orbe de cristal no solo servía para atraer a miembros de los exaltistas, sino que también era una tentación inmensa para los etéreos que necesitaban grandes cantidades de éter para sostenerse. Qué lástima que solo hubiera uno, y murmuró Sora con algo de pesar. Si hubiera habido más de esos orbes, podrían haberse utilizado para investigación de armas. Las armas nacidas de ese tipo de investigación incluso podrían hacerlo sentirse cauteloso. Como mínimo, tendría que esforzarse al máximo para enfrentarlas. Ahora, con el conocimiento del plan de los exaltistas pesando sobre él, Sora sentía una creciente urgencia, aunque había poco que pudiera hacer de inmediato. El enorme etéreo frente a él no valía la pena como objetivo. Este era el corazón de Hollow Zero. ¿Quién sabía cuántas criaturas más como esa acechaban cerca? Si se reunían suficientes, incluso con su Susanoo perfecto, seguiría siendo una pesadilla. Justo cuando estaba a punto de usar Kamui para marcharse, alcanzó a ver algo ocultándose detrás de un edificio a lo lejos. Media cabeza que se retiró rápidamente. Había alguien allí. La expresión de Sora se volvió alerta al instante. Tan adentro de Hollow Zero, ninguna persona común debería poder llegar, ni siquiera los miembros de élite de la Asociación de Investigación del Hollow. Por un momento sospechó que la figura podría ser de los exaltistas, pero sus sujetos experimentales solían ser mitad etéreo, mitad humano. Esa persona claramente no lo era. Así que Sora no se movió de inmediato para matar. En su lugar, activó silenciosamente Kamui, creando la ilusión de que había abandonado el área. Mientras tanto, detrás del edificio, la persona que lo había estado espiando soltó un largo suspiro de alivio al ver desaparecer a Sora. Ese tipo y debe haber sido el Uchiha. Para estar tan adentro de Hollow Zero, casi seguro que es él. Pero ni siquiera atacó a esa criatura gigantesca y eso no encaja del todo con su perfil. Tal vez ni siquiera él puede manejarla. El que hablaba era un joven que no parecía tener poco más de 20 años, murmurando mientras intentaba comprender las intenciones de Sora. Pero el Uchiha era demasiado misterioso. A los ojos del público, nadie conocía su origen. La información disponible era escasa, y verlo siquiera una vez ya era pura suerte. Intentar adivinar los pensamientos de alguien como él no era más que una fantasía. Lo que no podía imaginar era que Sora no se había ido en absoluto. Seguía teniendo su posición completamente fijada. Justo cuando el joven estaba considerando su próximo movimiento, un vórtice espacial apareció de repente sobre su cabeza. Antes de que pudiera reaccionar, una mano salió disparada del vórtice y lo arrastró hacia adentro. La oscuridad inundó su visión.
Cuando recobró la conciencia, se encontró en un lugar extraño y nuevo, y frente a él estaba precisamente el hombre que creía que había desaparecido. Y el primer instinto del joven fue atacar. Pero cuando una hoja de éter se presionó lentamente contra su cuello y la amenaza de muerte se volvió muy real, se quedó completamente inmóvil. Giró la cabeza y se encontró cara a cara con una chica de cabello rosado que lo miraba con frialdad. Empieza a hablar. ¿Quién eres y por qué estabas allí? Preguntó Sora con calma, mirando hacia abajo al joven ahora indefenso. Solo entonces se tomó el tiempo de observar bien su apariencia. Más que un joven, en realidad parecía un chico de principios de la adolescencia, pero por la forma en que se comportaba, había una sensación de madurez que hacía más fácil calcular su edad. Su corto cabello verde azulado y su ropa andrajosa, que apenas lo cubría, dejaban claro que no era del Nueva Eridu propiamente dicho, al menos no de la ciudad interior. Vestido así, cualquiera que caminara por la ciudad habría sido arrestado por la Oficina de Seguridad Pública. Yo no voy a decir nada. Sora se sorprendió por la actitud desafiante del chico. Pero, pensándolo bien, para llegar tan profundo en Hollow Zero se necesitaba algo más que fuerza. El coraje y la fuerza de voluntad eran igual de importantes. Aún así, la rebeldía no era algo que molestara a Sora, y menos aún viniendo de un humano. Al final, Sora usó su Sharingan para extraer los recuerdos del chico y finalmente descubrir su origen. Un chico del anillo exterior, Eri. En sus recuerdos, el chico, junto con sus compañeros, vivía en el anillo exterior de Nueva Eridu, una zona fuera del control de las autoridades. Un refugio para criminales, pero también una región tecnológicamente muy atrasada. Mientras Nueva Eridu ya había entrado en la era de la tecnología impulsada por éter, el anillo exterior seguía utilizando petróleo, un contraste marcado que demostraba lo rezagados que estaban. Sora también supo su nombre. Ki. Espera, ¿y qué es esto? A mitad de la lectura de sus recuerdos, Sora se topó con algo alarmante. La razón por la que Ki se había adentrado tan profundamente en Hollow Zero. Sus compañeros habían sido emboscados. De los 5, solo Ki había logrado escapar. Los otros 4 habían sido capturados y llevados a Hollow Zero. En un intento por rescatarlos, se había armado de valor y había llegado hasta allí. Pero lo que realmente conmocionó a Sora no fue el acto de valentía, sino la identidad de quienes habían capturado a los compañeros de Ki. Eran miembros de los exaltistas. 2 de los 12 escudos habían llevado a cabo la emboscada. En condiciones de sorpresa, lograron secuestrar con éxito a los amigos de Ki, que probablemente estaban destinados a convertirse en el próximo grupo de sujetos experimentales. Una vez sometidos a un lavado de cerebro, no habría vuelta atrás. El alcance de los exaltistas se ha extendido hasta el anillo exterior, murmuró Sora, comprendiendo de repente. Con razón han estado tan callados últimamente, ni una sola pista. Ahora todo tenía sentido. Los exaltistas no se habían quedado inactivos. Simplemente habían cambiado de escenario. Desde el incidente de las 3000 bombas, habían desaparecido por completo de Nueva Eridu. La mayoría había asumido que las cosas se calmarían por un tiempo. Nadie esperaba que se hubieran trasladado al anillo exterior. Con el estado caótico del anillo exterior, no era de extrañar que los exaltistas se hubieran infiltrado sin ser detectados. Pero para Sora, esto en realidad eran excelentes noticias. Se había estado devanando los sesos buscando una forma de encontrar a los exaltistas, y ahora había tropezado con una pista completamente por casualidad. Comparado con Nueva Eridu, el anillo exterior también era un lugar mucho más adecuado para que él actuara con libertad. Este chico, Ki, realmente acababa de hacer algo fantástico. Capítulo 173. Rumbo al anillo exterior. Ki no tenía idea de lo que acababa de ocurrir. Apenas había cruzado miradas con Sora por un instante antes de que el mundo girara violentamente a su alrededor, volviendo borrosa su visión. Cuando recuperó la conciencia, vio que Airi había retirado la hoja de éter de su cuello, y que el tono de Sora se había suavizado considerablemente. Parece que estás en una situación difícil. ¿Quieres saber a dónde fueron los que atacaron a tus amigos? ¿Y a qué se van a enfrentar tus compañeros? Acepta mi condición y te lo diré. Sora habló con calma. Al leer antes los recuerdos de Ki, había descubierto que Ki era excepcionalmente fuerte. Incluso había logrado obtener cierta ventaja cuando 2 de los 12 escudos abrumaron a sus 4 compañeros. Claro,
Parte de eso podía deberse a que los dos escudos se estaban conteniendo por alguna razón. Aún así, era evidente que la fuerza de Ki superaba con creces a la de un luchador promedio. Por eso, Sora quería reclutarlo. Akatsuki necesitaba desesperadamente gente capaz, y Ki era exactamente el tipo de persona que necesitaban. Por cierto, cuando Airi se enteró de la decisión de Sora, se mostró visiblemente molesta, inflando las mejillas y resoplando con frialdad, aunque no expresó ninguna objeción en voz alta. ¿Tú y sabes algo de esos tipos? La voz de Ki se volvió urgente en cuanto escuchó las palabras de Sora. Dímelo. Esa gente es demasiado extraña y pueden usar habilidades de los etéreos. ¿Y mis amigos y qué pasó con ellos? Ante la agitación de Ki, Sora le explicó pacientemente la existencia de los exaltistas y reveló que sus amigos probablemente serían convertidos en experimentos híbridos de etéreo y humano. Cuando Ki supo que sus camaradas, aquellos que habían luchado junto a él a vida o muerte, serían mutados en monstruos, el pánico y la furia lo inundaron. Desesperado, pidió la ubicación del cuartel general de los exaltistas. Pero ni siquiera Sora sabía dónde se encontraba. Voy a salvarlos. Ki apretó los puños, con el rostro retorcido en una expresión feroz, casi salvaje. Ante eso, Sora le arrojó un cubo de fría realidad encima. Es imposible. Esa gente se ha escondido fuera de Nueva Eridu, incluso más allá del anillo exterior. A menos que ellos vengan a buscarte primero, nunca llegarás hasta ellos. Y en cuanto a la condición que mencioné antes, y necesitas unirte a nosotros. El tono de Sora se volvió notablemente firme al repetir la oferta. Pero Ki, ardiendo de ira, apenas podía escucharlo. Déjame salir de aquí y voy tras ellos, dijo Ki, hablándole directamente a Sora, ya que asumía que quien lo había traído allí también podía devolverlo. Pero con la naturaleza de Sora, no había forma de que simplemente dejara marchar a Ki, especialmente después de una falta de respeto tan directa. Su paciencia se agotó visiblemente. Parece que todavía no entiendes y hay cosas que no están abiertas a negociación. Necesitas reconocer la realidad. En el instante en que terminó de hablar, la mirada de Sora se cruzó con la de Ki, y Tsukuyomi se activó, arrastrando a Ki a un mundo ilusorio. Dentro del Genjutsu, Ki sufrió 72 horas continuas de tortura mental, reviviendo una pesadilla en la que sus amigos transformados luchaban contra él. Se le presentaron dos elecciones imposibles. Matar a sus amigos. O ser asesinado por ellos. Independientemente de lo que eligiera, el ciclo repetido de matanza y muerte destrozó su mente, hasta dejarlo al borde del colapso total. Sin embargo, en la realidad, solo había pasado un instante. ¿Ya cayó? Al ver a Ki desplomarse de rodillas, jadeando y empapado en sudor, Airi no podía creerlo del todo. Un segundo antes estaba gritando y forcejeando para escapar, y cómo se había derrumbado tan fácilmente. Estaba claro que esto era obra de Sora. Pero ¿qué había hecho exactamente? Airi no lo sabía. Después de todo, ilusiones como esas no funcionaban en alguien mitad etéreo como ella. De lo contrario, Sora ya lo sabría todo sobre ella también. Yo acepto, y bajo los efectos de Tsukuyomi, Ki finalmente se calmó. Ahora entendía que lo que acababa de experimentar no era más que una muestra de lo que pronto vendría. En este punto, las únicas personas a las que podía recurrir en busca de ayuda eran Sora y Airi. Bien, Sora asintió con evidente satisfacción ante la sumisión de Ki. Luego se volvió hacia Airi y dijo. Este será el tercer miembro de Akatsuki. Como su superior, deberías enseñarle las reglas. Airi parpadeó un momento antes de comprender. Entendido, jefe. Déjamelo a mí, dijo, dando un paso adelante para ayudar a Ki, que seguía arrodillado, a ponerse de pie. Una vez que Sora activó Kamui de nuevo, Airi se llevó a Ki con ella fuera del espacio de Kamui. Inmediatamente después, Sora también activó Kamui y se marchó, aunque esta vez su destino no era Hollow Zero ni Nueva Eridui. Era el anillo exterior. Y la presión aquí es mucho menor en comparación con Nueva Eridu. Con razón esos tipos están tan activos aquí. El anillo exterior y realmente es un paraíso para los criminales, dijo Airi, contemplando el paisaje desolado. Sora no comentó nada. Simplemente observó los alrededores en silencio. Este era el lugar que había visto en los recuerdos de Ki, el sitio donde él y sus compañeros habían vivido. Debido a su ubicación remota en lo alto de una montaña, muy pocas personas venían alguna vez aquí.
Además, Ki y sus compañeros estaban entre los pocos del anillo exterior que poseían una gran fuerza, pero no habían formado su propia facción ni se habían unido a las bandas de motociclistas. En su mayoría, pasaban los días vagando sin rumbo. Habían elegido una vida pacífica, en gran parte debido al pasado de Ki. En su juventud, Ki había cometido muchas atrocidades con su poder abrumador, hasta que finalmente despertó a sus errores y decidió llevar una vida retirada en este lugar. Por cierto, la edad real de Ki era mucho mayor de lo que aparentaba. Originalmente, tampoco era nativo de Nueva Eridu. Había cruzado el mar en busca de una existencia tranquila aquí. En realidad, su elección había sido la correcta y hasta que el destino intervino. Ahora, todos sus compañeros se habían convertido en sujetos de experimentación en manos de los exaltistas. Airi, a partir de ahora te mantendrás activa en el anillo exterior. Los mismos protocolos de contacto que antes. Recuerda. No llames demasiado la atención. Sigues en la lista de buscados de los exaltistas. Tras un largo silencio, Sora finalmente le dio sus instrucciones. Luego, activando Kamui una vez más, se dirigió a otras zonas del anillo exterior, decidido a rastrear a más miembros de los exaltistas. Después de todo, esa gente no se detendría tras capturar solo a 4 sujetos experimentales. La verdadera acción siempre estaba oculta en los lugares más concurridos. Capítulo 174. La crisis de los hijos de Calydon. Al mismo tiempo que Sora comenzaba a explorar el anillo exterior. En el otro extremo, en el desierto de Gobi. Los 5 miembros de los hijos de Calydon atravesaban las llanuras a toda velocidad sobre sus motocicletas. Solo que esta vez, ellos eran los que estaban siendo cazados. Esos criminales de Nueva Eridu, respaldados por los exaltistas, habían puesto sus ojos en ellos. Luke, ¿cuánto tiempo más tenemos que seguir huyendo? Estos tipos se nos pegan como chicle, no podemos sacudírnoslos. Se quejó Cisar, que iba en la retaguardia del grupo, mientras miraba el espeso humo que se acercaba por detrás, claramente frustrada. Los hijos de Calydon tenían ambiciones de convertirse en los señores supremos del anillo exterior, y sin embargo ahí estaban, siendo perseguidos por un grupo de matones de poca monta. Era una humillación absoluta. Pero no había alternativa. Estos recién llegados no seguían las reglas ni los tomaban en serio en absoluto. Con un gran jefe respaldándolos, actuaban de forma totalmente imprudente, sin importarles las consecuencias. Correr es nuestra única opción. Son demasiados y sus armas son rarísimas. ¿Alguna vez han visto a humanos usando cristales de éter como armas? Gritó Lucky desde el frente cuando escuchó la voz de Cisar detrás. La situación era crítica. De alguna manera, esos criminales habían conseguido armas capaces de utilizar tanto los cristales de éter como el éter contenido en ellos. Normalmente, sin medidas especiales de protección, los cristales de éter ni siquiera podían sacarse de los Hollows. Cómo esas personas habían logrado hacerse con armas así seguía siendo un misterio. En resumen, no tenían ninguna posibilidad de ganar en ese momento. Lo único que podían hacer era huir lo más lejos posible. Estos recién llegados que rompían todas las reglas acabarían chocando inevitablemente con las fuerzas establecidas del anillo exterior, especialmente con los actuales señores supremos, los Bankissers. No había forma de que los Bankissers permitieran que estos extraños actuaran sin control en su territorio. Sin embargo, hasta que eso ocurriera, como principales objetivos de estos recién llegados, los hijos de Calydon no tenían capacidad alguna para contraatacar. Por ahora, escapar era su única opción. Maldita sea, maldita sea. Estos forasteros se están pasando de la raya. ¿Y qué hay de las autoridades de Nueva Eridu? ¿No pueden venir y hacer algo al respecto? Maldijo Lucky mientras maniobraba su motocicleta a toda velocidad. En ese momento, sobre una colina cercana, Sora, que estaba explorando la zona, presenció casualmente la escena. ¿Esos son y los hijos de Calydon? Reconociendo al grupo que estaba siendo perseguido, Sora identificó rápidamente a Lucky y a sus compañeros. Como una facción que había recibido un PV dedicado durante el lanzamiento del juego, tenía cierta impresión de los hijos de Calydon, aunque solo lo suficiente como para reconocer su existencia, ya que no había mucha información conocida para profundizar más. Pero una cosa era segura. No eran malas personas. De lo contrario, no habrían sido destacadas durante la promoción del juego. Esos tipos sí son un poco extraños.
Tras observar a los hijos de Calydon, Sora desplazó su mirada hacia la banda de motociclistas que los perseguía. Esos criminales tenían expresiones enloquecidas, como si estuvieran bajo algún tipo de influencia. Más importante aún, empuñaban armas fabricadas con cristales de éter, algo sumamente inusual. Lo primero que vino a la mente de Sora fueron los exaltistas. Solo ellos poseían la capacidad de fabricar cristales de éter fuera de los Hollows, y era muy probable que esas armas provinieran de ellos. Vaya manera de tropezar con una mina de oro, y murmuró Sora para sí mismo. Sus crecientes sospechas hacia los exaltistas le dieron la excusa perfecta para intervenir y salvar a los hijos de Calydon. Además, era una oportunidad poco común para ver cómo se comportarían en la vida real estos personajes que nunca se habían cruzado con él en el juego. Y ustedes, pollitos de los hijos de Calydon. Ríndanse de una vez. El gran jefe los quiere vivos, así que dejen esta resistencia inútil. Gritó con arrogancia uno de los motociclistas que los perseguían. Su voz llegó hasta Lucky y los demás que iban delante. Al oírlo, Lighter no pudo evitar replicar. Oye. ¿Qué pollito ni qué nada? Soy un tipo, imbéciles. Tal vez deberían averiguar a quién están atacando antes de abrir la boca. La burla de Lighter dejó momentáneamente atónitos a los motociclistas, pero enseguida estallaron en carcajadas estruendosas. Entonces te mataremos primero. Una vez muerto, solo quedarán los pollitos. Chicos, ya saben qué hacer. Maten a los hombres y capturen a las mujeres. Con su orden, los motociclistas se excitaron visiblemente, lanzando chillidos y gritos agudos. El ruido repugnante hizo que el ánimo de Lucky se desplomara. Como joven dama de una familia prestigiosa, nunca había sufrido una humillación semejante. Sin embargo, antes de que pudiera estallar, Cisar, desde la retaguardia, fue la primera en perder la paciencia. Lucky, deja de correr. Luchemos hasta la muerte. Nosotros, los hijos de Calydon, no somos cobardes. El tono furioso de Cisar finalmente llevó a Lucky a su límite. Los cinco, sin necesidad de decirle una palabra, frenaron en seco al mismo tiempo. Lucky incluso dio unos pasos al frente, bate de béisbol en mano, declarando. Estos malditos bastardos y hoy arreglamos cuentas. Siguiendo su ejemplo, Cisar y los demás agarraron de inmediato sus armas y se prepararon para el combate. Sin embargo, todos sabían en el fondo que, solo ellos cinco, no tenían ninguna posibilidad real contra el enjambre de motociclistas. Parece que hoy es el capítulo final para mí, y Lighter se ajustó las gafas de sol. A pesar de sus palabras sombrías, seguía tan despreocupado como siempre. Si sus enemigos hubieran estado desarmados, no habría habido discusión alguna. Los hijos de Calydon habrían acabado con ellos sin dificultad. Pero ahora solo podían enfrentar su destino de frente. Mientras tanto, al ver que el grupo finalmente se detenía, los motociclistas también redujeron la velocidad y comenzaron a rodearlos como lobos cerrando el cerco sobre su presa. No esperaba que realmente dejaran de huir. Nos facilita el trabajo y parece que después de hoy, el nombre Hijos de Calydon será borrado del anillo exterior. La voz del líder rebosaba arrogancia, descartando por completo a los hijos de Calydon como una amenaza. Deja de decir tonterías. Si vas a pelear, ven de una vez. No tenemos miedo. Respondió Cisar con firmeza. Empuñando una espada corta y un escudo, se mantuvo firme. Como la fuerza principal de los hijos de Calydon, normalmente era una fuente inmensa de seguridad para el grupo. Solo que en esta situación, esa seguridad parecía completamente inútil. Capítulo 175. Uchiha al rescate. Lighter, si más tarde surge una oportunidad, lleva a Lucky y huye. Los hijos de Calydon no pueden caer aquí. Tenemos que dejar una chispa viva. Lucky es la persona más adecuada. Antes de que comenzara la batalla, Cisar miró a Lighter y le dio sus últimas instrucciones. Al oír las palabras de Cisar, Lighter se ajustó las gafas de sol y asintió. Si ese es tu último deseo, jefa, lo haré. Solo que Lucky probablemente no estará de acuerdo. Ella no tiene voz en esto. No se puede permitir que una dama de la ciudad muera en este desierto. Este no es su lugar. Su familia todavía la está esperando. Cisar sonrió débilmente, y su tono pesado llevaba un atisbo de alivio. En cuanto a Lucky, no había escuchado ni una palabra de su conversación y no tenía idea de que Lighter pronto se la llevaría a la fuerza.
El momento es el adecuado y avancen. Al ver que los 5 no tenían intención de romper el cerco, el líder no pudo contenerse más. Con un gesto de la mano, la banda de motociclistas comenzó a acercarse a los hijos de Calydon, armas en mano. Justo cuando la batalla estaba a punto de estallar, un vórtice espacial apareció de repente frente a los hijos de Calydon. Instantes después, un gigantesco abanico de guerra salió disparado del vórtice, golpeando de lleno al líder y enviándolo volando. El cambio repentino dejó atónitos a ambos bandos. Todos dirigieron la mirada hacia el vórtice y, poco después, una figura emergió lentamente de él. Frente a ese desconocido, nadie se atrevió a moverse. Pero no pasó mucho tiempo antes de que alguien lo reconociera por sus distintivos accesorios. «Es el Uchiha», gritó uno de los motociclistas que cazaban a los hijos de Calydon. Con ese aviso, la comprensión se extendió entre el grupo. El extraño que acababa de salvar a los hijos de Calydon no era otro que el legendario asaltante del Hollow, Uchiha, del que se hablaba en susurros. Sin embargo, ¿y no se suponía que Uchiha era un asaltante del Hollow? ¿Por qué se involucraría con los hijos de Calydon? ¿Acaso se conocían? Antes de que nadie pudiera averiguarlo, el líder que había sido golpeado por el abanico se tambaleó y se puso de pie. Señalando a Sora, rugió. «Maldito bastardo. ¿Te atreves a atacarme? Debes estar buscando la muerte. Atrápenlo. Mátenlo». Cegado por la ira, el líder ni siquiera se detuvo a considerar la identidad de Sora. Su primer instinto fue ordenar el ataque. La banda de motociclistas dudó por un instante, pero luego levantó sus armas. Sin embargo, de manera extraña, no atacaron a Sora. En su lugar y giraron sus armas contra sí mismos. Uno tras otro, los motociclistas comenzaron a suicidarse en una sincronización inquietante. La escena fue tan impactante que incluso Cisar y los demás abrieron los ojos de par en par, incrédulos, al verlos caer. Cisar estaba tan conmocionada que no podía articular palabra, y Lucky estaba igual de muda. Solo Lecter, manteniendo la mente más fría, se subió un poco las gafas de sol y murmuró pensativo. Es como si estuvieran siendo controlados. ¿Y será que ese Uchiha sabe usar genjutsu? El término genjutsu no era desconocido para Lecter. Antes había tenido contacto con gente de la aldea Nin y sabía que sus élites podían usar ilusiones para engañar los sentidos de otros. Pero incluso entre ellos, jamás se había oído de alguien capaz de hacer que tantas personas se suicidaran al mismo tiempo. Era verdaderamente aterrador. En cuanto a quién estaba más aterrorizado, sin duda era el líder que había insultado a Sora. Solo ahora se daba cuenta de qué clase de enemigo tenía enfrente. Tú no tienes idea de quién me respalda. Si te atreves a tocarme, esa persona no te dejará salir con vida. Gritó histéricamente mientras veía a Sora acercarse paso a paso. Intentaba usar la amenaza de su patrocinador para ahuyentar a Sora. Sin embargo, Sora no se inmutó en lo más mínimo y o quizá, precisamente ese patrocinador era a quien Sora había venido a buscar. Fuera de mi vista. Desesperado, el líder sacó su arma y atacó a Sora en un frenesí enloquecido. Sin embargo, todas las descargas de éter que disparó atravesaron el cuerpo de Sora de forma inexplicable. Al segundo siguiente, el arma de cristal de éter en su mano se encendió espontáneamente en llamas negras, obligándolo a arrojar esa preciada arma en pánico. Finalmente, bajo la mirada helada de Sora, su visión se volvió borrosa y sus recuerdos fueron leídos a la fuerza. A partir de esos recuerdos robados, Sora confirmó que la persona que respaldaba a esos matones eran, efectivamente, los exaltistas. Sin embargo, se habían retirado temporalmente del anillo exterior y no regresarían por lo menos en un mes. La razón probablemente tenía que ver con Ki y los demás. La batalla había agotado gravemente a los 12 escudos, dejándolos incapaces de recuperar rápidamente toda su fuerza. Estaba claro que los exaltistas se habían vuelto mucho más cautelosos después de ser señalados por las autoridades de Nueva Eridu. En el pasado, no habrían sido tan cuidadosos. Ahora que los matones habían sido eliminados, Sora por fin podía volver su atención hacia los hijos de Calydon. Sin embargo, antes de siquiera poder darse la vuelta, una mano se posó de repente sobre su hombro desde atrás, seguida de una voz fuerte y entusiasta. Amigo, muchas gracias por intervenir. Soy Cisar, la líder de los hijos de Calydon. ¿Cómo te llamas? Sora se giró, un poco desconcertado, y descubrió que efectivamente era Cisar. Su actitud directa y franca hacía parecer que no lo veía como a un extraño en absoluto.
Tal vez era porque acababa de salvarles la vida. Oye. Cisar, no vayas hablando con desconocidos así como así. Los vas a asustar. Lucky se apresuró a avanzar y a tirar de Cisar hacia atrás. Como alguien que había vivido en el distrito metropolitano de Nueva Eridu, Lucky sabía mucho más que estos lugareños sobre ciertos asuntos, incluida la existencia de Uchiha. Un legendario asaltante del Hollow que había matado por sí solo a incontables etéreos gigantes, la identidad de Uchiha era tan misteriosa que ni siquiera las autoridades de Nueva Eridu podían reunir información precisa sobre él. Más importante aún, esta era la primera aparición pública de Uchiha en el anillo exterior. Por muy agradecidos que estuvieran, no podían permitirse bajar la guardia ante alguien tan poderoso. Sin embargo, Cisar y los demás no compartían en absoluto la cautela de Lucky. Para ellos, cualquiera que acabara de salvarles la vida era un amigo. No había razón para sospechar. Así era la naturaleza simple y sincera de la gente del anillo exterior. Capítulo 176. La invitación de los hijos de Calydon. Ante la cálida invitación de los hijos de Calydon, Sora visitó un pequeño pueblo llamado Blazewood Town. Se decía que era el área central del territorio de los hijos de Calydon. El lugar que estaban dispuestos a proteger incluso a costa de sus vidas. Los clanes de motociclistas del anillo exterior tenían cada uno sus propias creencias únicas. Gracias a ese respeto compartido por la fe, lograban coexistir en relativa paz. En cuanto a los forasteros y no entendían las reglas en absoluto. Solo eso ya era suficiente para que las principales fuerzas del anillo exterior se unieran para darles caza. Ponte cómodo. Burnis, trae a nuestro invitado una copa de nitrocombustible. Es un invitado de honor de los hijos de Calydon. Como líder, Cisar hizo un gesto animado para que Sora tomara asiento mientras daba la orden a Burnis. Entendido. Ahora mismo. Burnis se iluminó de entusiasmo ante la instrucción y se lanzó rápidamente a una habitación para preparar la bebida. Pronto regresó con una bebida especial en la mano. El nitrocombustible era una especialidad exclusiva del anillo exterior. Similar al alcohol o mejor dicho, era alcohol, solo que con un nombre distinto para encajar mejor con la estética del anillo exterior. Sora rechazó cortésmente. No me interesa el alcohol. Afectaría al funcionamiento de mi cerebro. Después de todo, Sora seguía siendo un estudiante de secundaria, aunque técnicamente ya tuviera la edad legal. Como no tenía el hábito de beber, rechazó sin dudar el nitrocombustible especial de Burnis. ¿No bebes alcohol? ¡Qué sorpresa! El legendario Uchiha, sin beber y espera un momento, te prepararé una versión sin alcohol. Burnis no se sintió avergonzada en lo más mínimo por el rechazo. Al contrario, se bebió el nitrocombustible de un solo trago y volvió corriendo a la habitación para preparar otro. Cuando salió de nuevo, traía un nitrocombustible recién hecho, solo que esta vez no contenía alcohol. En su lugar, era una bebida cremosa, mucho más adecuada para el gusto de los niños. Como la famosa hermana mayor entusiasta del pueblo, Burnis tenía sus propios métodos para tratar con los chicos. Crear nitrocombustible sin alcohol era uno de ellos. Este ya está listo, no tiene nada de alcohol. A los niños del pueblo les encanta, dijo Burnis con una sonrisa, entregándole la bebida a Sora. Ante una hospitalidad tan sincera, Sora ya no tenía razones para rechazarla. Extendió la mano y la aceptó, preparándose para levantar una esquina de su máscara. Justo cuando estaba a punto de hacerlo, Cisar y Lucky se inclinaron hacia adelante, como si hubieran anticipado su movimiento. Era evidente que querían echar un vistazo a su rostro bajo la máscara. Pero Sora no iba a revelar su secreto tan fácilmente. Detuvo el movimiento de inmediato. Su reacción dejó a Cisar y a Lucky un poco avergonzadas. Al darse cuenta de que habían sido descorteses, apartaron rápidamente la mirada. Tras confirmar que nadie lo observaba, Sora levantó lentamente solo una esquina de la máscara y bebió por su cuenta. En poco tiempo, terminó toda la copa. El sabor dulce y ligeramente ácido le recordó a las bebidas lácteas de su infancia, despertando una sensación nostálgica que le hacía querer otra más. Aún así, se contuvo, devolvió la copa vacía a Burnis y dijo con aprobación. Buen sabor. Si tengo la oportunidad, me gustaría tomar un par más. El elogio de Sora llenó instantáneamente a Burnis de una alegría inmensa. Si su entusiasmo pudiera convertirse en un lanzallamas, las llamas probablemente se elevarían más alto que un Hollow de nivel 0.
Entre los 5 miembros principales de los hijos de Calydon, Cisar, Burnis y Piper ya estaban convencidas de que Sora era un aliado digno de confianza. Solo Lucky seguía desconfiando de sus verdaderas intenciones. En cuanto a Leiter, tampoco era del tipo que confiaba fácilmente, así que él también mantenía la guardia alta alrededor de Sora. Sin embargo, dado que Cisar era la líder, su decisión de traer a Sora tenía más peso. Incluso si Lucky y Leiter se oponían, no podían cambiar realmente nada. La buena noticia era que Sora no había mostrado ninguna hostilidad hacia ellos, al menos por ahora, lo que hacía más fácil ofrecerle una confianza provisional. La visita de hoy termina aquí. Gracias por la cálida hospitalidad, pero todavía tengo otros asuntos que atender. Después de terminar su bebida, Sora se puso de pie con calma y se dirigió al grupo. Al oír esto, Cisar y Lucky intercambiaron una mirada. Luego Cisar asintió y dijo: De acuerdo, si tienes que irte, no te detendremos. Pero si alguna vez te encuentras en una situación difícil que no puedas manejar, ven a buscarnos. Nosotros, los hijos de Calydon, nunca daremos la espalda a alguien que nos salvó la vida. Cisar habló con tal franqueza y determinación que costaba creer que fuera una mujer. Sin embargo, quizá era precisamente esa combinación de dureza y bondad lo que había unido a los hijos de Calydon como una sola gran familia. Jefa. Malas noticias, jefa. Pompey de los Bankissers acaba de aparecer en Blathewot Town con su gente. Han venido a pedirnos cuentas. De repente, un miembro de los hijos de Calydon irrumpió sin aliento por la puerta, gritando la noticia con urgencia. Todos los presentes se quedaron congelados por la sorpresa. Incluso Sora se vio tomado desprevenido. ¿Pedirles cuentas? ¿Podría ser que los hijos de Calydon hubieran hecho algo mal? De lo contrario, ¿por qué alguien llamado Pompey vendría irrumpiendo con acusaciones? ¿Bankissers? Lucky estalló en cuanto reaccionó, con el rostro ensombrecido. Esos tipos no aparecieron cuando nos estaban cazando, y ahora tienen el descaro de venir a regañarnos. ¿Creen que somos un blanco fácil? Furiosa, agarró el bate de béisbol que tenía a un lado, lista para enfrentarse a Pompey de frente. Su trío de guardaespaldas con aspecto de cerdito se colocó de inmediato detrás de ella. Pero en ese momento, Cisar extendió la mano y la detuvo. Cisar, ¿qué estás haciendo? Ya están acosando a los hijos de Calydon, y tú simplemente vas a quedarte mirando. Preguntó Lucky, incapaz de comprender la moderación de su líder. Sin embargo, Cisar tenía sus propias razones. Sin dar muchas explicaciones, simplemente dijo: Lucky, he vivido en el anillo exterior el tiempo suficiente como para saber que el jefe de los Bankissers no es alguien que nos incriminaría sin motivo. Creo que debe haber un malentendido. En lugar de lanzarnos directamente a una pelea, al menos deberíamos escucharlos primero. Capítulo 177. El Señor Supremo Pompey. Mientras Cisar y Lucky debatían cómo lidiar con Pompey y los Bankissers, justo a las afueras de Blathewot Town, un hombre de mediana edad, vestido con una capa negra y portando una presencia imponente, se encontraba al frente de un grupo de subordinados. Su aura era extremadamente opresiva. Incluso los miembros de los hijos de Calydon que habían salido a bloquearle el paso no se atrevían a mirarlo a los ojos. Bastaba con cruzar miradas con él para que las piernas les temblaran. No era otro que Pompey, el líder de los Bankissers y la máxima autoridad de todo el anillo exterior. Lucius, déjame confirmarlo una vez más si lo que dijiste es cierto, ¿verdad? El tono de Pompey se volvió más grave al girarse hacia el hombre a su lado. Ese subordinado, de cabello rubio corto y un ojo oculto tras el flequillo, desprendía una presencia siniestra, como un lobo acechando en las sombras. Era como si las palabras "no soy una buena persona" estuvieran escritas en su rostro. Su nombre era Lucius, el segundo al mando de los Bankissers. Su capacidad era la razón por la que Pompey lo había ascendido, pero su ambición creciente siempre había sido un dolor de cabeza. En realidad, Pompey no confiaba del todo en Lucius. Según él, los hijos de Calydon que siempre se habían caracterizado por no meterse en problemas de repente se habían aliado con los forasteros. Juntos, supuestamente habían lanzado un ataque contra la base de los Bankissers, causando enormes bajas. Nadie más conocía los detalles. Lucius era el único testigo, y juró que los hijos de Calydon estaban involucrados. Su cuerpo también mostraba heridas de batalla, demasiado graves como para fingirlas fácilmente. Una de sus manos estaba firmemente envuelta en vendajes, visiblemente manchados de sangre por debajo.
Eso fue suficiente para convencer a muchos miembros de los Bankissers de que estaba diciendo la verdad. La indignación justiciera de sus hombres no le dejó otra opción a Pompey. Tenía que acudir al territorio de los hijos de Calydon para investigar. Si lo que decía Lucius resultaba ser cierto, entonces exterminarlos podría estar justificado. Más te vale no estar mintiendo, dijo Pompey con frialdad. Sabía que aquello no terminaría limpiamente. Tras decir eso a Lucius, dirigió su mirada a los miembros de los hijos de Calydon que bloqueaban el camino. Luego, con voz calmada, dijo: llamen a su líder. Hay ciertos asuntos que debo confirmar con ella personalmente. El grupo se miró entre sí, sin saber cómo responder. Uno de sus compañeros ya había ido a avisar a Cisari, pero por alguna razón, ella aún no aparecía. ¿Podría ser que realmente hubiera hecho algo para traicionar a los Bankissers y ahora hubiera huido por culpa? Justo cuando la incertidumbre empezaba a propagarse, una voz llena de firmeza se alzó de repente desde detrás de ellos. Lord Pompey no esperaba que hoy encontrara tiempo para visitar a los hijos de Calydon. Pero, a juzgar por su formación, no ha venido a charlar amistosamente. Cisar emergió desde el interior de Blathewot Town, seguida por Lucky y los demás miembros principales. Su aparición fortaleció de inmediato la confianza de los miembros que bloqueaban a los Bankissers. Creían que mientras Cisar estuviera allí, todo estaría bien. Cisar y la niña de aquel entonces. Nunca imaginé que crecerías hasta convertirte en esto, dijo Pompey, con un matiz de emoción en la voz. Pero los crímenes cometidos por los hijos de Calydon no pueden pasarse por alto. Su voz se volvió de pronto afilada. Hoy traje a un testigo para darte la oportunidad de probar tu inocencia. Sinceramente, no quiero ver a las facciones del anillo exterior luchando entre sí, pero tengo las manos atadas, porque las pruebas son abrumadoras. Al oír eso, la furia de Lucky se encendió. Miró a Cisar, quien asintió levemente. Entendiendo la señal, Lucky dio un paso al frente y dijo en voz alta: Pompey. ¿Así que tus pruebas abrumadoras no son más que la historia unilateral de tu subordinado? Si tiene pruebas físicas, bien, las aceptaremos. Pero si no, ni se te ocurra poner un pie en Blathewot Town. Su postura era feroz, y sacudió a más de unos cuantos Bankissers. En apenas unos pocos años, esta fuerza emergente llamada los hijos de Calydon se había convertido en la segunda potencia más grande del anillo exterior, y los rumores insinuaban que incluso podrían superar a los Bankissers y reclamar el título de nuevos señores supremos. Su reputación no era una exageración. La capacidad de combate de Cisar solo podía ser igualada por el propio Pompey en todo el anillo exterior. En cuanto a Lucky, se decía que su fuerza también era formidable. Además, era la hija de una familia prestigiosa de Nueva Eridu. Definitivamente no era alguien a quien se pudiera provocar a la ligera. Parece que todavía no lo entiendes, y Pompey suspiró, y luego dejó caer toda pretensión. Déjame ser claro. Si hoy no pueden presentar ninguna prueba para limpiar su nombre, y lo siento, pero los hijos de Calydon serán borrados del anillo exterior a partir de mañana. Su declaración cayó como una bomba. Los miembros reunidos de los hijos de Calydon quedaron atónitos. No podían creer que los Bankissers fueran tan descarados al hablar de aniquilarlos. Era aterrador. Ni siquiera Cisar esperaba un nivel tan alto de determinación por parte de Pompey, quien normalmente era conocido por ser un gobernante prudente y reflexivo. Eso significaba que la guerra entre los hijos de Calydon y los Bankissers ya era inevitable. Y peor aún, como los acusados de traicionar al anillo exterior, atraerían inevitablemente la hostilidad de las demás grandes facciones. Incluso si sobrevivían a la embestida que se avecinaba, se convertirían en enemigos públicos, sin ningún lugar donde asentarse en el anillo exterior. Todo estaba deslizándose hacia un punto de no retorno. Justo cuando Pompey empezaba a perder la paciencia y se preparaba para ordenar a sus hombres que atacaran, una voz con un timing bastante inapropiado resonó desde el interior de Blathewot Town. Un poderoso señor supremo del anillo exterior, y aún así actúas con tanta prepotencia, dictando sentencias sin escuchar a ambas partes. Absurdo. En ese caso, déjame ser claro yo también. Como invitado, acepté su hospitalidad. Así que no me quedaré de brazos cruzados. Al menos hoy, no tocarás ni un solo dedo a los hijos de Calydon. Y si te atreves a mover un dedo contra ellos, y entonces a partir de mañana, serán los Bankissers quienes sean borrados del anillo exterior. Capítulo 178. La retirada de los Bankissers.
La repentina aparición de Sora dejó atónitos a todos los presentes. No solo a los Bankissers, sino que incluso César y su grupo no esperaban que él diera un paso al frente para hablar en su favor. ¿Qué demonios eres tú? ¿Crees que puedes hablarle así a nuestro jefe? Antes de que Pompey pudiera siquiera reaccionar, uno de sus subordinados señaló a Sora con el dedo y lo insultó, lleno de furia. Sin embargo, al segundo siguiente sin ninguna advertencia los ojos del hombre se pusieron en blanco y cayó al suelo, convulsionando violentamente, como si estuviera sufriendo un trauma interno masivo. Al ver esto, dos Bankissers cercanos se apresuraron a revisarlo. Tras un breve examen, se dieron cuenta de que su respiración era superficial y que estaba al borde de la muerte. Al escuchar esto, ni siquiera Pompey pudo ocultar un destello de sorpresa. Aún así, como el Señor Supremo del Anillo Exterior, mantuvo la compostura y se negó a perder su dignidad tan fácilmente frente a alguien poderoso. Este debe ser el legendario saqueador del Hollow, Uchiha, de Nueva Eridu, ¿verdad? No esperaba que alguien como tú se molestara en intervenir en el Anillo Exterior. Debe de haber algún tipo de interés personal de por medio, ¿no? El Anillo Exterior tenía conexiones profundas y enredadas con Nueva Eridu. Como su gobernante, Pompey conocía bien la situación allí y también la existencia de Uchiha. Asimismo, conocía su reputación. Alguien que completaba misiones siempre y cuando el precio fuera el adecuado. Por eso, Pompey asumió que la intervención de Uchiha había sido comprada, y que la única persona entre los hijos de Calydon que podía permitírselo era Lucky. Ella era la heredera de una destacada familia de Nueva Eridu, sentada sobre una riqueza prácticamente ilimitada. Si movía los hilos correctos, contratar a Uchiha no era imposible o al menos así lo imaginaba Pompey. En realidad, Lucky no tenía ninguna intención de usar las conexiones de su familia, y Sora era genuinamente solo un invitado de los hijos de Calydon. Si había alguna razón por la que había ayudado, era simplemente y que no podía soportar la injusticia. Mi presencia aquí no tiene nada que ver contigo, dijo Sora con calma. Y no voy a repetirme. ¿O acaso quieres que todos los que están aquí terminen como él? Había aplastado al subordinado irrespetuoso con nada más que una mirada, usando genjutsu. Mientras los objetivos no fueran seres modificados por los exaltistas, este método funcionaba sin excepción. Lord Uchiha, tu fuerza es incuestionable, comenzó Pompey, intentando mantener un tono neutral. Pero los crímenes cometidos por los hijos de Calydon se quedó en silencio. Pompey había percibido el desagrado que se escondía tras la máscara. Comprendió que, si Sora así lo quisiera, podría aniquilar a todos los presentes con la misma facilidad con la que se aplasta a una hormiga. Si Sora insistía en proteger a los hijos de Calydon, entonces ni siquiera reunir a todos los Bankissers marcaría la diferencia. Ese hombre era simplemente demasiado aterrador. Al comprenderlo, Pompey guardó silencio. Tras inhalar profundamente, dijo: Muy bien. Por respeto al Lord Uchiha, no insistiré en este asunto hoy. Pero esto no ha terminado. Espero que estés aquí de nuevo para protegerlos cuando llegue el momento. Dicho esto, Pompey se dio la vuelta para marcharse. Pero justo cuando lo hacía, Lucius dio un paso al frente, desesperado y reacio a aceptarlo. Jefe, vamos a dejarlos ir así como así. Los hijos de Calydon mataron a tantos de nuestros hermanos, y te retiras solo por un saqueador del Hollow. Lucius, cuida tu boca, lo interrumpió Pompey con dureza. Este hombre no es un saqueador del Hollow cualquiera. Su influencia rivaliza con la de los cazadores del vacío oficialmente reconocidos por Nueva Eridu. Si te atreves a faltarle al respeto y más te vale pensar si tu cabeza seguirá unida a tu cuello. Las palabras de Pompey dejaron su postura más que clara, y al mismo tiempo le dieron a Lucius una vía para retroceder sin escalar aún más la situación. ¿Quién sabía si ese monstruo no los masacraría a todos al instante siguiente? Dado que ya habían enfurecido a Sora, mostrar debilidad ahora era la decisión más sensata. Lucius quedó atónito. Nunca había visto a su jefe, normalmente dominante, actuar con tanta sumisión. Aunque había oído hablar de Uchiha, su conocimiento era superficial comparado con el de Pompey. En lo más profundo de los archivos ultrasecretos de la sección 6 de operaciones especiales del Hollow de Nueva Eridu existía un expediente que detallaba cómo Uchiha, actuando en solitario, había matado al colosal Etereon Inebe dentro de Hollow 0. Sí, Uchiha era un saqueador del Hollow, y la mayoría de sus hazañas habían ocurrido dentro de los Hollows. Pero eso no significaba que fuera incapaz de matar humanos.
Al contrario, alguien capaz de asesinar a monstruos como Nineveh no tenía ninguna razón para temer a los humanos, que eran mucho más débiles. Pompey, profundamente integrado en la red de información de Nueva Eridu, había oído rumores de esa información aterradora, y por eso decidió ceder de inmediato tras enfurecer a Sora. No lo hizo solo por sí mismo, sino por los Bankissers y, quizá, incluso por Nueva Eridu. Al ver la firme decisión de Pompey de retirarse, Lucius solo pudo lanzar una mirada llena de odio a Sora antes de marcharse. Ya verás, Uchiha. La gente del anillo exterior no es tan fácil de pisotear. Con ese pensamiento amargo, Lucius no tuvo más remedio que seguir a Pompey y retirarse derrotado. Tras su partida, solo quedaron los miembros de los hijos de Calydon. Observando cómo los Bankissers se marchaban, no pudieron evitar esbozar sonrisas victoriosas. Nunca pensé que terminaría tan fácilmente y el nombre Uchiha realmente impone, murmuró Leiter mientras se ajustaba las gafas de sol. Ya me había preparado para una batalla total contra los Bankissers, pero ¿quién hubiera imaginado que el Señor Supremo del Anillo Exterior se vería obligado a retirarse tras apenas unos intercambios? La reputación de Uchiha realmente hacía honor a su fama aterradora. No era de extrañar que la gente de Nueva Eridu lo venerara e incluso hubiera iniciado una moda de usar máscaras en su honor. Entre los miembros principales, fue Cisar quien dio el primer paso para expresar su gratitud. Avanzando un poco, dijo con sinceridad. Gracias, Lord Uchiha. Si no hubiera sido por tu oportuna intervención, hoy habría sido inevitable una guerra total. Como la parte injustamente acusada, Cisar no se oponía a luchar contra los Bankissers para demostrar su inocencia, pero si tenía la opción, prefería con mucho limpiar su nombre por otros medios. La intervención de Sora les había comprado un tiempo precioso para hacerlo, y por eso, ella estaba verdaderamente agradecida. Capítulo 179. Organización Akatsuki y conflictos internos. Después de que los Bankissers se marcharan y Cisar expresara su gratitud, Sora no permaneció mucho tiempo en el pueblo Blacewop. Activó Kamui de inmediato y se fue, regresando al lugar donde Airi y Ki estaban esperando. El regreso de Sora hizo que Airi, que estaba sentada en el suelo, se levantara de un salto al instante. Señaló a Ki, que estaba a su lado con expresión abatida, y dijo. Jefe, míralo. Lleva horas así, deprimido. No importa lo que le diga, no sirve de nada. Al principio, Airi había estado extremadamente emocionada por la tarea que Sora le había asignado. Pero una vez que la novedad se disipó, se dio cuenta de que Ki era prácticamente un trozo de madera. No reaccionaba a nada y se negaba a comer o beber. A ese ritmo, terminaría muriéndose de hambre. Por eso fue a quejarse, esperando que Sora se hiciera cargo. Después de todo, ella ya no podía con eso. Tu paciencia es realmente pésima. No estuve fuera tanto tiempo y ya te rendiste, dijo Sora con algo de impotencia, mirando a la Airi que hacía pucheros. Al oír eso, Airi frunció los labios aún más, pero no discutió y porque tenía razón. La paciencia no era precisamente su punto fuerte. Después de eso, Sora se acercó a Ki, que estaba sentado al borde del acantilado, mirando fijamente al vacío a lo lejos. Tan solo ayer, sus compañeros bromeaban sobre qué comer para la cena. Y ahora, apenas un día después, se habían convertido en sujetos de prueba de los exaltistas. Ese contraste abrumador hacía que le resultara imposible aceptar la realidad por completo. Por suerte, Sora había usado Tsukuyomi con antelación para mostrarle lo que ocurriría, evitando que perdiera por completo la voluntad de seguir adelante. Solo necesitaba tiempo para calmarse. He encontrado algo de información relacionada con los exaltistas, dijo Sora con voz tranquila mientras se colocaba junto al Ki de mirada vacía. Al escuchar eso, los ojos de Ki parpadearon. Alzó la cabeza y miró a Sora con un atisbo de esperanza desesperada. Tal vez aún no fuera demasiado tarde. Si lograba atrapar a esos bastardos de los exaltistas, quizá podría salvar a sus compañeros. Sin embargo, esta vez Sora lo decepcionó. Los informantes de los exaltistas en el anillo exterior me dijeron que ya se han ido de Nueva Eridu. Pasarán al menos 3 meses antes de que regresen y tal vez más. No hay forma de fijar un momento exacto. Atraparlos ahora es prácticamente imposible. Esa era la verdad innegable que Sora había obtenido al leer los recuerdos. Entonces, ¿y no hay forma de salvarlos?, y murmuró Ki, con el rostro ensombrecido. No pensaba que Sora estuviera mintiendo. Él mismo había experimentado lo astutos que eran los exaltistas.
Además, teniendo en cuenta que había herido a 2 de los 12 escudos, tenía sentido que necesitaran tiempo para recuperarse. Si no te sientes cómodo estando solo o viviendo con ella y hay un lugar llamado Blackwoods Town, aún en el anillo exterior. Allí hay una banda de motociclistas llamada los Hijos de Calydon. Tal vez deberías intentar integrarte con ellos. Quizá y encuentres una salida a esta oscuridad. La idea de enviar aquí con los Hijos de Calydon se le había ocurrido a Sora después de su visita a Blackwoods Town. Cisar, Burnis e incluso la irascible Luke eran compañeros dignos de confianza. Para superar el trauma de perder a sus camaradas, la mejor solución era encontrar un nuevo círculo de compañeros. Los Hijos de Calydon eran la elección perfecta. Así que ¿y estás tratando de buscarme y reemplazos? Ki levantó un poco la cabeza y dijo lentamente. Pero si es una orden, obedeceré. Además y realmente no me gusta esa chica de cabello rosa. Su voz es demasiado ruidosa, me da dolor de cabeza. Al menos, no me gusta la forma en que habla. Ki parecía un poco más animado, aunque sus palabras atrajeron de inmediato la feroz mirada de Airi. Oye, desagradecido. Pasé horas consolándote y ahora te quejas de que mi voz es muy ruidosa. Bien, ve a buscar a otra persona que te cuide. Yo ya terminé. Eres tan irritante. Sora no supo cómo responder. Había temido que surgieran conflictos internos dentro de la organización, pero por lo que parecía y esto no era más que una riña inofensiva. Tras un momento de silencio, Sora palmeó el hombro de Ki y dijo. Te acostumbrarás. A partir de ahora, ustedes dos estarán juntos. Después de eso, les asignó una nueva tarea. Vivir en Blackwoods Town durante un tiempo, con la misión de proteger en secreto a los Hijos de Calydon. Tal como Pompey había dicho, los Bankissers no dejarían el asunto así de fácil, y Sora no podía estar siempre allí para protegerlos. Por eso, enviar a su propia gente era la mejor solución y quizá, en el proceso, Ki podría sanar su corazón. Sin nada más que hacer, Sora activó Kamui una vez más y regresó a Nueva Eridu. Ya era de noche. Después de no haber descansado en todo el día, Sora apenas logró cruzar la puerta de su casa antes de desplomarse en la cama. Cuando finalmente despertó, ya era mediodía del día siguiente y su vida volvió a su ritmo habitual. Y, en un abrir y cerrar de ojos, pasó más de un mes. Todo en el anillo exterior transcurrió sin problemas. Los exaltistas no aparecieron, y Airi y Ki protegieron con éxito a los Hijos de Calydon. De hecho, el estado de ánimo de Ki había mejorado bastante. Él y Airi se llevaban sorprendentemente bien. Seguían discutiendo, por supuesto, pero sin duda ya eran amigos. En cuanto a Sora y por desgracia, sus vacaciones de verano habían terminado. De vuelta a la vida escolar. Madrugadas, trasnoches, la rutina agotadora. Era una tortura para alguien que acababa de acostumbrarse a las vacaciones. Pero no había alternativa. Ser estudiante era su tapadera en ese mundo. Abandonarla significaría renunciar a su vida tranquila. Aún así, decir que la vida de Sora era completamente pacífica ya no era del todo correcto. Por ejemplo, esa misma tarde, después de regresar a casa desde la escuela, recibió una llamada telefónica repentina de Ambi. Normalmente, Ambi no llamaba directamente. Primero enviaba un mensaje. Así que, si estaba llamando, debía tratarse de algo urgente. Sin dudarlo, Sora dejó su mochila y respondió. Pero para su sorpresa, la voz al otro lado no era la de Ambi sino la de Nicole. Y su tono estaba lleno de urgencia y de un deje de reproche. Sora, ¿qué fue exactamente lo que le hiciste a Ambi? Capítulo 180. ¿Ambi está ahí? La voz de Nicole al otro lado de la línea dejó a Sora completamente confundido, especialmente por su tono alterado, como si hubiera cometido algún crimen imperdonable. Más tarde, ante la insistencia de Nicole, Sora activó Kamui y llegó instantáneamente al apartamento alquilado de los Liebres Astutas. Era la segunda vez que visitaba ese lugar. La última también había sido para ver a Ambi. En ese momento, los 4 miembros de los Liebres Astutas estaban reunidos alrededor del sofá de la sala. Nicole estaba sentada con los brazos cruzados y una expresión furiosa en el rostro. Nekomata sostenía una caballa a medio comer, y sus orejas movían de vez en cuando, delatada por lo deliciosa que le parecía. Billy estaba de pie detrás de Nicole, con 2 pistolas en las manos, actuando como un guardaespaldas en máxima alerta. Ambi, en cambio, estaba sentada frente a Nicole, mordisqueando tranquilamente una hamburguesa recién hecha.
En el instante en que Sora apareció usando Kamui, los 4 pares de ojos se giraron hacia él. Nicole se levantó de un salto, lo agarró del cuello de la camisa y exigió. Sora, confiesa de una vez. ¿Qué fue exactamente lo que le hiciste a Ambi? ¿Por qué está así ahora? Sora parpadeó, desconcertado. Miró a Ambi en el sofá pero no parecía diferente de lo habitual. Si acaso, lo único extraño era que estaba comiendo menos. Normalmente se acababa una bolsa entera de hamburguesas. Hoy solo tenía una. Nicole, ¿podrías explicarme qué está pasando? Esto es realmente confuso, dijo Sora, apartando la mano de Nicole de su cuello y alisando la tela arrugada. Nicole se enfureció aún más. Ah, ¿sí? ¿Ahora te haces el tonto después de hacerlo? Bien. Entonces déjame mostrarte lo que hiciste. Sacó de su bolsillo un objeto delgado. Al principio, Sora no entendió qué era y hasta que lo reconoció. Una prueba de embarazo. Nunca había usado una ni se la había dado a nadie, así que no estaba seguro de qué significaban las líneas. Pero Nicole no se la mostraría sin motivo. Y considerando que sí había estado con Ambi antes y... no podía ser. Un pensamiento aterrador cruzó su mente. Ambi estaba embarazada. En el instante en que la idea se asentó, el mundo de Sora empezó a girar y hasta que la voz de Nicole lo devolvió a la realidad. Ahora sí entiendes de qué estoy hablando, ¿verdad? Las cosas ya llegaron a este punto. No hay vuelta atrás. Así que más te vale asumir tu responsabilidad. Le dio una patada a la pierna en señal de frustración. Sin embargo, debido a la fuerza del golpe, su pie activó el efecto de intangibilidad de Kamui, y terminó pateando el aire, cayendo al suelo con un grito de dolor. Jefa Nicole. Billy se apresuró a ayudarla a levantarse. Mientras se ponía de pie, quejándose por el golpe, Nicole recordó que Sora no era una persona común y tenía habilidades especiales. Aún así, estaba decidida a hacerlo responsable. Después de todo, esto no era un asunto menor. Andy, por su parte, no parecía preocupada en lo más mínimo. O no le importaba y o ya se había preparado mentalmente para ese día, razón por la cual se mostraba tan tranquila. Si todo este alboroto es por eso, entonces creo sinceramente que estás exagerando, suspiró Sora mientras miraba a Nicole dolorida. No esperaba que las cosas llegaran tan lejos, pero asumiré la responsabilidad y sé que Ambi confía en mí. Nicole siempre había pensado que Ambi no comprendía la gravedad del asunto. Pero la verdad era que sí lo entendía. Simplemente confiaba lo suficiente en Sora como para no considerarlo una crisis. Para ella, no era algo por lo que entrar en pánico. Claro, fácil decirlo tú. ¿Tienes idea de lo difícil que es criar a un niño? Nosotros en Liebres Astutas todavía tenemos que aceptar encargos para ganar dinero. Ahora es como si nos faltara una persona. ¿No piensas aportar algo? Dijo Nicole, frotándose la cabeza dolorida. Sora lo entendió de inmediato. Esta mujer no estaba satisfecha con los 3 millones de denilles que ya había entregado y ahora quería más. Aún así, no era una exigencia injusta. Cuidar de Ambi durante el embarazo requeriría tiempo, esfuerzo y bastante dinero. Como padre del niño, debía proporcionar apoyo y también compensación por las molestias. Tras pensarlo un momento, levantó un dedo y dijo. 10 millones y no, 30 millones de denilles. Eso es para que cuiden de Ambi durante unos meses. Lo que sobre después de los gastos, quédenselo. ¿Trato hecho? Trato hecho. Nicole olvidó instantáneamente sus dolores y casi dio un salto de alegría. 30 millones de denilles solo por ayudar durante un embarazo. Por más que gastaran, era imposible que superaran los 10 millones. Eso les dejaba al menos 20 millones de ganancia. Era una locura. Con esa cantidad de dinero, los Liebres Astutas no tendrían que aceptar ningún encargo durante al menos 2 años. Incluso podrían mejorar considerablemente su calidad de vida. Verdaderamente digno del nombre Uchiha y tan generoso que duele. Con el acuerdo cerrado, Sora no pensaba quedarse mucho más tiempo. Aún así, se acercó a Ambi, se agachó a su lado y le habló en voz baja. Cuando estás embarazada, no deberías comer cosas como hamburguesas. No es bueno ni para ti ni para él. Mientras hablaba, Sora apoyó suavemente una mano sobre el vientre de Ambi. Solo había pasado poco más de un mes. Aún no había cambios visibles, y mucho menos movimiento. Pero psicológicamente, Sora sentía que ya estaba tocando una nueva vida a punto de nacer. Y de acuerdo, respondió Ambi en voz baja.
Luego dio el último bocado a su hamburguesa y tiró el envoltorio a la basura, con una expresión de añoranza en el rostro. Probablemente sería la última hamburguesa que comería en los próximos 6 meses o quizá incluso en un año. Por el bien del pequeño que llevaba dentro, debía asegurarse de tener una nutrición adecuada. Nicole y los demás actuarían como supervisores, ayudándola en el proceso. Eso también formaba parte del trato que Sora había hecho con ellos. Resultaba extrañamente poético. Se había enamorado de las hamburguesas gracias a Sora y ahora, debido a otra parte de él, tenía que renunciar a ellas. Tal vez eso era lo que hacía que esa nueva vida entre ellos fuera tan importante. Una encarnación simbólica de su vínculo. ¿Quién sabe? Quizá algún día, ese niño heredaría el legado de Sora y lograría aquello que ni siquiera su padre pudo alcanzar.